Los saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Hoy presentaremos una charla con Manuel Espino Barrientos. Él es dirigente de Concertación Mexicana y diputado federal. Es un político de larga trayectoria, sobre todo en el Partido Acción Nacional, donde fue dirigente nacional. Manuel Espino tiene un diagnóstico preciso sobre lo que sucedió el primer domingo de junio, donde el PRI fue derrotado en 7 entidades. En algunas de ellas, el PAN y PRD participaron en alianza. Sin duda, Manuel Espino también responderá qué hará esta organización de cara a los procesos que vienen. Por ejemplo, el Estado de México, que se renovará en junio próximo, considerada la joya de la corona para el PRI. Diputado, buenas noches, muchas gracias por platicar para Política en Corto. Buenas noches, Alan, qué gusto. Diputado, pues hubo elecciones el primer domingo de junio de este año. Para muchos sectores cambió el escenario político electoral. Hablan de la recuperación del PAN en algunos sectores. Pero usted es un conocedor de lo que está sucediendo en el país en materia política. ¿Cómo observó los resultados electorales en esta elección? Bueno, primero debo decir que hay cosas que son sorprendentes para todos, que eran cuestiones inesperadas o resultados inesperados. Y hay que señalar primero que ya las elecciones no se definen con base en lo que expresan las encuestas de diversas casas encuestadoras. Ya la sociedad no se deja llevar por lo que dicen las encuestas, toma su propia decisión, con o sin reflexión. Hay quienes reflexionan su voto y hay quienes se mueven por la intención de castigar a aquellos que no les han dado resultados. Eso también es un comportamiento nuevo en el país. Esta elección evidenció que muchísimos ciudadanos que no pretendían inicialmente sufragar el día de las elecciones, al final se decidió a hacerlo, no por simpatía con un partido político, que de esto tome nota el PAN. O sea, la gente que votó por el PAN no votó necesariamente por simpatía, por afinidad, por confianza en el partido o por confianza en sus candidatos, sino por el ánimo de castigar al que estaba gobernando en este momento. Hubo estados en los que yo recibí expresiones de el candidato del PAN no es el mejor. O en el caso de Veracruz, hasta de pillo lo calificaban a Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, la gente decía, pero con este me desquito del actual gobernador. Entonces, hubo un voto, ya no diría yo solamente de castigo, sino de venganza, de desquite, de desahogo, para liberar el coraje que tiene un gran porcentaje de la población mexicana en contra de los partidos políticos, en contra de los políticos, en contra de la acción de gobierno. Ese es un dato que es importante anotar. Luego entonces, el resultado de ninguna manera marca una tendencia ni hacia el 2017, para los 4 estados que tienen elecciones el año próximo, 3 de gobernador y 1 de ayuntamientos, y mucho menos para la elección del 2018. El PAN no puede desde ahora ya entusiasmarse con la posibilidad de ganar el 18 con base en el resultado electoral del 2016. Los panistas y sus dirigentes nacionales principalmente saben que ellos no esperaban este resultado porque no había condiciones para tenerlo. No había condiciones generadas por ellos mismos. También han tenido gobiernos con mucha corrupción, que han generado mucha insatisfacción. También han tenido un comportamiento político ya cuestionable. La honestidad ya no es la bandera de ese partido, la eficacia tampoco. Entonces, fueron las circunstancias las que llevaron a este resultado. Entonces, creo que eso hay que anotarlo. Sin embargo, todos escuchamos esa noche la postura del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien decía que esto ya los coloca casi en el regreso a la presidencia de la República en el 2018. Por otro lado, Margarita Zavala Gómez del Campo, también ella se asume como la madre de esta victoria. ¿El triunfalismo puede vencer al PAN? Primero, creo que nadie puede asumirse como madre o padre de estas victorias. Y yo respeto la posición del dirigente nacional del PAN. Tiene razón para celebrar, tiene razón para estar contento, satisfecho. Este resultado le da una oportunidad al PAN. Pero la oportunidad no significa que ya puede, casi como lo hace López Obrador, anticipar una victoria. Para eso falta mucho. Nunca
el resultado de una elección determina el siguiente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2012, se pierde la elección presidencial en el PAN. Pero 3 años antes había habido una derrota estrepitosa. Sin embargo, esta no determinó el resultado del 2012. Y en el 2006, cuando se gana la presidencia de la República por parte de Acción Nacional, se confió el panismo en general de que esa victoria presidencial de Felipe Calderón le iba a dar mayoría absoluta en la Cámara de Diputados 3 años después. Y no, tuvo la peor derrota de su historia hasta ese momento. Ya después vendría la peor que ha tenido, que es la del 2012. Y también ha tenido, o han tenido los partidos derrotas muy importantes, y sin embargo, en la siguiente ocasión se alzan con una gran victoria. Porque no es solamente la estrategia, los candidatos, las estructuras de los partidos las que determinan el triunfo, es también ya la percepción ciudadana. Y eso quiero insistirlo. Ya el voto duro de los partidos, como lo llamábamos hasta hace poco, lo seguimos llamando, ya no es tan duro, tan leal, tan fiel. Ya hay muchos mexicanos que han mutado su lealtad partidista a una lealtad de país. Es decir, hay ciudadanos que dicen, sí, yo soy panista, pero el candidato de mi partido no es el que mejor garantiza eficacia o un buen desempeño de gobierno. Mejor me voy con el de otro partido que no es el mío, por lealtad al país o al Estado o al municipio antes que por lealtad partidista. Eso es una buena noticia y tampoco la gente está dejando llevar, como en décadas atrás, por visiones ideológicas. Hoy lo que importa son los proyectos sociales que ofrecen los candidatos. Usted ha visitado diversas entidades del país, en Veracruz, en Chihuahua, en Tamaulipas, se acredita que pesó el mal gobierno, la mala imagen de los gobernadores en turno. Pero también en otras partes del país hay como un ánimo ya generalizándose de desencanto al gobierno federal de Enrique Peña Nieto. ¿Usted considera que eso también influyó en el resultado? Sí, por supuesto. Yo creo que en el 2016, a diferencia de otros años, o sea, cada año hay que verlo en particular, y en este año la elección la determinaron algunos factores que son fundamentales. Uno, el descrédito que tiene el gobierno federal, el incumplimiento de compromisos que en su momento como candidato a la presidencia de la República firmó Enrique Peña Nieto. Yo soy testigo de ello. Claro. Siendo presidente de Concertación Mexicana, ahora puedo dar testimonio de que Enrique Peña Nieto firmó compromisos con nosotros en materia de seguridad, de combate a la corrupción, y no solamente no están los resultados, no cumplieron ni siquiera con el compromiso de mantener una comunicación o coordinación estrecha para ayudarles en esas tareas. Ese incumplimiento de compromisos y además los pésimos resultados en materia de seguridad, en materia económica, en materia de educación, han pesado muchísimo. Y eso generó una actitud de revanchismo de muchos mexicanos. Eso influyó, pero también influyó la anticipada contienda interna dentro del sistema político mexicano, particularmente dentro del PRI, por la candidatura presidencial. Por un lado, el secretario de Gobernación tratando de cerrarle el paso al presidente del PRI rumbo a la sucesión presidencial, y por otro lado, el presidente del PRI tratando de meterse a como diera lugar a esa contienda presidencial anticipada. Esa disputa entre ambos personajes también influyó. Internamente se dividieron los priistas, se lastimó su propósito de ganar gubernaturas. Pero hay algo que creo que poco se ha mencionado, aunque ya se ha comentado públicamente, influyó también la Iglesia, y eso hay que decirlo. O sea, la Iglesia tiene una gran capacidad de influencia política todavía. Es un Estado laico y no se mete directamente en política, pero que influye indirectamente lo hace. Y cuando el presidente Peña Nieto, después de haber asumido un compromiso con los obispos de este país, o con muchos de ellos, de no dar un paso adelante en el tema de la adopción de niños por parte de parejas de homosexuales, y finalmente promueve esa iniciativa, vino una reacción de la Iglesia. Y yo la vi de cerca, platiqué con sacerdotes, platiqué
con laicos católicos que ya estaban operando para mover el voto, desplazar el voto del PRI hacia otro lado, hacia donde fuera, pero darle una lección al presidente Peña Nieto. Creo que también eso influyó mucho. En un momento regresamos. Continuamos con más. Sí, aquí en el estado vimos obispos incluso en la capital tomando las calles, lo que no se veía en momentos anteriores. ¿Se minimizó a la Iglesia Católica de México, en su opinión? Yo creo que se desestimó su capacidad de influir en la movilización de ciudadanos, sin duda. Usted recordará en el 2000 cómo se fue proyectando el triunfo del PAN a partir de lo que se llamó el hartazgo de los gobiernos del PRI. Ese escenario que observamos en el primer domingo de junio, ¿se puede repetir? ¿Ve que lleva un camino similar al del 2000? Creo que sí, con circunstancias distintas, pero también con actores diferentes. El PRI seguramente, o sin duda, va a ser un gran competidor, y lo va a ser el PAN. Pero tal vez, y con mayor fuerza que en el 2012 y que en el 2006, lo va a hacer también Andrés Manuel López Obrador. Habemos quienes, y me incluyo, no quisiéramos tener de presidente de México a un hombre populista, demagogo, que va en contra de la vida institucional de este país, como es Andrés Manuel López Obrador. Pero tenemos que reconocer que liderazgo tiene y que las condiciones que vive el país desde el punto de vista social, político y económico, ha propiciado que muchísimos mexicanos, hartos o incluso desesperados por la situación, van a refugiarse en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que creo que tiene una fuerza mucho más importante hoy que la que tuvo en las dos ocasiones anteriores en que fue candidato presidencial, perdón. Es tercera fuerza en el país. En el Estado de México ha tenido un crecimiento muy importante, tiene 6 diputados en la Cámara mexiquense. También creo que el PRI lo ha menospreciado al crecimiento del López Obrador. ¿Qué tendrán que hacer los partidos políticos de gran infraestructura para competirle y tomar en cuenta que es el rival a vencer? Bueno, en esta elección también se hizo evidente que ya hay una mayor aceptación ciudadana a las alianzas. El PRI con sus aliados tradicionales y con los nuevos aliados que tiene, el PAN haciendo alianza con quienes en el pasado llegó a rivalizar de una manera incluso pues muy ríspida, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática o como es el caso del Partido del Trabajo, que nuevamente recuperó su registro o que no lo perdió como llegó a aparecer en algún momento dado. Creo que las alianzas se van a dar en el 2018, pero creo que aun cuando hoy parece que López Obrador va solo con su partido Morena, me parece que mucha gente de la autodenominada izquierda mexicana va a terminar colaborando hombro con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que la vía de la izquierda por el camino de López Obrador tiene grandes posibilidades de éxito y hay que reconocerlo y hay que asumirlo y en todo caso obrar en consecuencia. Diputado, pues el próximo año viene la joya de la corona para el PRI, que es el Estado de México. Usted lo conoce bien, conoce algunos personajes del panismo mexiquense, otros de la izquierda. ¿Qué tendrá que hacer el PRI para retener el poder? Pero lo mejor, ¿qué tendrán que hacer los ciudadanos
para valorar a sus candidatos? Pues sí, sin duda el Estado de México, siendo la entidad con mayor cantidad de electores que hay en el país, es la que mayor influye para resolver la presidencia de la República. Y siendo un estado en el que se renueva la gubernatura, y solamente gobernador, no Congreso, no Ayuntamiento, solamente gobernador en el 2017, el año anterior a la elección presidencial, pues es una joya muy preciada para los partidos políticos, y aquí espero que los ciudadanos obremos con mucha inteligencia, con mucha serenidad, con mucha responsabilidad. Veo que después de la elección del pasado junio, en 12 entidades de la República, el resultado ya dejó muy vulnerable al PRI rumbo a la sucesión presidencial. Creo que con toda serenidad y honestidad, el PRI debe reconocer que ya está con un pie fuera de Los Pinos nuevamente. O sea, ya hay la posibilidad, con el resultado del 2016, de que pierda la presidencia de la República. Pero si el año próximo pierde el Estado de México, ya puede asumir o dar por hecho que ya perdió la presidencia de la República. Faltará ver con quién, si con el PAN y sus potenciales aliados o con Morena y sus potenciales aliados. Pero me parece que eso es determinante, dadas las circunstancias en las que se encuentra el país, en las que se encuentra el gobierno, en las que se encuentran los partidos. Si el PRI pierde el Estado de México, ya podemos dar por hecho que perdió la presidencia de la República por anticipado. Sin embargo, si gana el Estado de México, tampoco eso le asegura ganar la presidencia, simplemente quedará con posibilidades de retenerla. Esto lo deben tomar en cuenta los partidos de oposición en el Estado de México. Si obran con inteligencia, con responsabilidad, si anteponen los proyectos sociales a los proyectos particulares, entonces podrían tener una gran posibilidad de ganar el Estado de México. Yo veo, pues ya no puedo decir con preocupación, porque ya no milito en el Partido de Acción Nacional, pero como ciudadano sí me inquieta lo que estoy viendo. Veo a un presidente nacional del PAN engolosinado con la posibilidad de ser candidato presidencial en el 2018 y tratando de quitarse desde ahora posibles competidores. Y en el afán de quitarse la posible competencia interna de Josefina Vázquez Mota rumbo al 2018, que sin duda tiene pues un capital político que la podría poner nuevamente en la competencia electoral presidencial, Anaya la impulsa para que sea mejor candidata al gobierno del Estado de México. Con eso logra dos efectos aprovechables para él. Primero, si Josefina es candidata al gobierno del Estado y gana, crecen sus posibilidades personales hacia el 2018. Si haciendo la candidata al gobierno del Estado de México, Josefina pierde, de todas maneras, él sale ganando. Ya se quitó un competidor. Habrá que ver qué hace para quitarse a la competidora Margarita Zavala. Pero creo que esa es una jugada muy personalista. No está apostando Ricardo Anaya en el Estado de México con una visión institucional o con una visión de país, sino con una visión muy personal. Pero usted conoce muy bien a los grupos del PAN en el Estado de México, a su liderazgo sobre todo. El hecho de que la dirigencia nacional pudiera imponer a Josefina Vázquez en el Estado sin el respaldo de esas corrientes, ¿no sería pues como peligroso para el propio proyecto de Ricardo Anaya? Sí sería peligroso, sin embargo también, por el mismo conocimiento que tengo de algunos de esos liderazgos, conozco su capacidad de adaptarse, conozco su capacidad de decir, bueno, está bien, pero quiero esto para mí. Me parece que si Ricardo Anaya quiere imponer a Josefina Vázquez Mota, va a tener que negociar muy bien con algunos liderazgos del PAN en el Estado de México, que creo estarán dispuestos a apoyar incluso a Josefina Vázquez Mota, con tal de ellos asegurar una posición en el corto plazo, ya sea como diputados federales, como senadores de la República, o como potenciales candidatos a presidentes municipales para cuando llegue la hora de
de esa elección. Así se comporta o se ha comportado durante mucho tiempo el panismo mexiquense. Entonces, creo que eso también lo conoce Ricardo Anaya. Por eso está tratando de meter por alguna rendija a Josefina Vázquez Mota, que en mi opinión no sería su mejor carta de presentación para ganar el Estado de México. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Para Aerovip, usted no es un cliente más, usted es lo más importante. Nosotros nos preocupamos en todo momento por su seguridad. Superamos cualquier expectativa con la calidez que siempre nos ha caracterizado. Aerovip, vuelos de alto nivel, seguridad y experiencia a su servicio. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Ahora, el año pasado ustedes como Concertación Mexicana lograron un acuerdo con el Partido Movimiento Ciudadano para apoyar diversos candidatos ciudadanos. En este escenario del 2017 de la Gubernatura del Estado de México, usted lo vemos movido aquí en esa entidad. ¿Tienen interés en participar, en apoyar algún proyecto? En Concertación Mexicana hemos hecho un acuerdo con muchas otras organizaciones locales, regionales, nacionales del país, y hemos definido una estrategia de participación electoral que no ve por las ideologías, que no ve por siglas partidistas y que no ve solamente por perfiles personales de candidatos, ve por proyectos. Nosotros hemos acordado en este gran movimiento del que forma parte Concertación Mexicana, hemos acordado privilegiar en las elecciones, así lo hicimos ya en el 16, fue el primer año que lo hicimos, y así lo haremos en los siguientes años, privilegiar los proyectos sociales. No basta tener confianza o afecto por un partido, que a veces ese partido termina poniendo candidatos que no son confiables. Y no nos parece ético que el militante de un partido, sabiendo que su candidato no es confiable, lo apoye solamente por lealtad partidista, arriesgando el beneficio de su municipio, de su estado o del país. Entonces, hemos venido promoviendo apostar por proyectos sociales. No nos importa si el candidato que vamos a apoyar sea del PRI, del PAN, del PRD, eso no nos importa. No nos importa si es de izquierda, liberal, de derecha, conservador, eso no nos importa. No nos importa solamente que sea una persona honesta o con liderazgo, lo que nos importa es que encabece un proyecto claramente de beneficio para los ciudadanos, para que en todo caso, cuando haya alianzas, estas se construyan en torno de proyectos sociales y no solamente en torno de proyectos partidistas. No aceptamos ese argumento que ha estado en boga los últimos años de que hay que promover la alternancia para que deje de gobernar tal partido que nunca ha dejado de ser gobierno en ese estado o en ese municipio. O sea, solamente la alternancia no garantiza nada. Ya tuvimos una alternancia en el 2000, en la presidencia de la República, sí, y el país hoy no está mejor que antes del 2000. Entonces la alternancia no es suficiente, ya aprendimos eso. Entonces hay que apostarle a los proyectos viables de beneficio a la comunidad nacional, estatal o municipal de que se trate. Concertación Mexicana va a jugar en esa estrategia, en alianza con muchas otras organizaciones y liderazgos, y en el Estado de México haremos una apuesta. Cuando haya candidatos, elegiremos o decidiremos de manera comunitaria a quién apoyar con base en estos criterios: liderazgo, honestidad, proyecto social por delante. No por afinidad partidista, no por afinidad ideológica o religiosa, tampoco por conveniencia personal. Entonces, nos estamos preparando para ello. Ya hemos comenzado
bajo la dirección de la diputada local Patricia Durán Reveles, quien es presidenta estatal de Concertación Mexicana, ya hemos iniciado estos trabajos de preparación rumbo a la elección que en términos estatales es la más importante antes de la elección. Sí, está en la prioridad del movimiento. Está en nuestra total prioridad y vamos a estar ahí. El Estado de México es la entidad donde más adeptos tenemos. Si mal no recuerdo, andamos arriba de 16,000 militantes solamente de Concertación Mexicana. Pero en la alianza que hemos construido, en una estrategia que le llamamos Ruta 5. Ruta 5 porque no es la ruta de la derecha, no es la ruta de la izquierda, no es la ruta de los independientes, ni es la ruta oficial del PRI. Es una quinta ruta que es transversal, que ve por la sociedad, que no es ni por las ideologías ni por los partidos. Y en esta estrategia que le llamamos así, Ruta 5, hemos venido avanzando de una manera muy importante y muy acelerada en las últimas 3 semanas. Este fin de semana tuvimos reuniones sábado y domingo, ya viendo qué pasos dar rumbo a la elección del 2017 en el Estado de México. Pero lo mismo estamos haciendo en Nayarit, lo mismo estamos haciendo en Coahuila. Diputado, para ir terminando la charla, desde su punto de vista, ¿solamente el PRI se vería amenazado en esa entidad con una alianza PAN-PRD? Ulises Ramírez está promoviendo junto a Javier Salinas, que es otro perredista con peso en su político, una coalición entre ambos partidos políticos. Ellos consideran que solo de esa forma se puede derrotar al partido hegemónico en esa entidad. Bueno, yo tengo una gran amistad con Ulises, que hoy es compañero diputado federal, pero me parece que él también ya ha hecho acuerdos o ha construido vínculos muy estrechos con el gobierno, con liderazgos del PRI. Yo no estaría tan seguro de que él esté sinceramente empeñado en una alternancia en el Estado de México. Pero hay otros liderazgos que me parece que tienen más acreditada su sinceridad democrática de alternancia, de cambio en el Estado de México, y que también han estado trabajando o platicando con liderazgos del PRD. Yo mismo lo he hecho, me refiero, por ejemplo, a José Luis Durán Reveles, claro, que también, además de Ulises, además de Josefina, quizás de otros personajes del PAN del Estado de México, también están ya construyendo una posibilidad de alianza. En el caso de José Luis Durán, me consta, ha platicado con dirigentes de diversos partidos, y digo que me consta porque en algunas de esas reuniones yo he participado, porque hay interés de parte de quienes aspiran a ser candidatos a gobernador, no solamente del PAN, sino de otros partidos, de que Concertación Mexicana termine haciendo un acuerdo con ellos. Claro. Porque hemos acreditado la fuerza que tenemos y la capacidad de ayudar a obtener victorias electorales, pero no lo queremos hacer con cualquiera, no lo queremos hacer con el mayor costo social, sino con el menor costo social. Lo queremos hacer también con gran responsabilidad, pensando en el beneficio, en este caso de los mexiquenses, y no de un partido político o de otro. Entonces, pues te comparto que ya estamos en esa tarea, comprometidos principalmente con los mexiquenses, a quienes les ratifico desde ahora nuestro compromiso como Concertación Mexicana, que es una organización nacional que pretende incidir positivamente en lo político para dignificar la función pública, la acción de gobierno y también la participación ciudadana. Sí, revisando la historia electoral de este estado, José Luis Durán es el candidato de oposición al PRI que más cerca ha estado de ganarle una elección, incluso fue con Arturo Montiel Rojas en 1999. Diputado, ¿estarían cerrados a apoyar al PRI en el 2017? No vamos a apoyar a ningún partido. A ninguno, ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD. Nosotros como Concertación Mexicana no apoyamos a ningún partido. O sea, no habría un acuerdo como el que se ha firmado en el pasado. Es que no hemos hecho acuerdo con partidos, hemos hecho acuerdo... ¿Cómo se le llamó entonces? Sí hicimos un acuerdo con el Movimiento Ciudadano, pero fue con su dirigencia en torno de un proyecto. Okay. O sea, y fue para la elección del 2015, para la elección federal. Por ejemplo, en el 2016... En Chihuahua apostamos por Javier Corral Jurado, que hoy es gobernador electo del PAN. En Durango apostamos por Esteban Villegas, que no ganó la gubernatura. En Quintana Roo apostamos por Rogelio Márquez, candidato del Partido Encuentro Social. Es decir, fuimos a apoyar personas y hicimos acuerdos con personas, pero partiendo de sus proyectos de gobierno.
El proyecto que más nos convence por su intención de resolver problemas sociales antes que por la intención de ganar elecciones, por ahí vamos. Entonces, ya veremos en el Estado de México quiénes son los candidatos, qué proyectos enarbolan más allá de sus partidos y tomaremos la decisión ya sea de apoyar al candidato ciertamente de un partido, pero no por ser de ese partido, sino por ser esa persona y por el proyecto que representa. O bien, pudiéramos impulsar quizás a algunos candidatos por la vía independiente. Sin duda interesante esa plática con Manuel Espino Barrientos, quien confirma su interés por incidir en la elección del próximo año en el Estado de México, donde estarán analizando perfiles, aunque él prácticamente dice que uno de los que más se acomodaría al proyecto que ellos abanderan sería el de José Luis Durán Reveles. También presenta un diagnóstico sobre lo que está planteando el Partido Acción Nacional rumbo a esta elección, donde Ricardo Anaya Cortés impulsa o trata de imponer a Josefina Vázquez Mota, y por otro lado, él considera que Ulises Ramírez Núñez y su intentona por lograr una alianza con el PRD no es tan legítima como pareciera. Soy José Alam y te invito a que nos sigas acompañando en Política en Corto. Estamos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos nuestro canal de YouTube Política en Corto, donde puedes ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.